cesar fuego terminó, no logró crear una situación en donde los Hamas entiende que la consecuencia de la guerra es peor do que el beneficio de no abrir mano de sus puntos. Y creo que Israel camina para una operación mucho más grande, mucho más fuerte, pero con intenciones únicas de hacer el Hamas volver a la mesa de negociaciones para libertar los restantes, los rehenes. Yo creo, una cosa es muy clara, Israel no va a firmar nada que termine la guerra en Gaza con el Hamas en el poder. Y el Hamas no va a firmar nada en este momento que termine la guerra en Gaza sin que esté en el poder. Y esas dos cosas son inconciliables. Por eso que todavía no hay un acuerdo. Israel no puede aceptar una situación en donde Gaza sigue controlando, pero jamás no puede aceptar una Gaza que no sea bajo su comando. Porque para los dos, ambos son una derrota de sus objetivos. Israel tiene ya como objetivo destruir la capacidad gubernamental de Hamas y sacar a Hamas del poder. Uno lo fue hecho, lo destruyó la capacidad gubernamental de Hamas. Hoy en día es una milicia, una gang, un grupo de mafia, pero no es un gobierno más. Aunque intenta mostrar gobernabilidad, no tiene gobernabilidad. A paso que Israel tenía como objetivo sacarlos y no puede aceptar por el hecho de tener escrito eso hace un año y medio, de que uno de los objetivos era sacar a Hamas del poder, no puede aceptar un acuerdo sin que Hamas salga del poder. Entonces son dos, es agua y aceite. No se mixtura eso. Entonces lo que está pasando es que Israel aceptó a la primera fase, pero se sabía que en la segunda fase, si Hamas lo pone como condición en la segunda fase, que la guerra termine y Israel sale de Gaza, Israel no va a aceptar, aunque el Hamas deje el poder. Y esa situación que nosotros estamos, pero estamos en una situación donde esa realidad existe, pero existe en una forma muy diferente de otros momentos. Primero, el régimen de Siria no está más. Era el punto principal de conexión entre Irán y Hezbollah. Sí. Dos, Hezbollah firmó un cesarfuego sin conexión con el cesarfuego en Gaza. Una cosa que el líder de Hezbollah que se fue, Nasrallah, dijo que no iba a pasar. Que iba no solamente a asignar cesarfuego cuando la guerra de Gaza parase. Entonces ahora los palestinos de Hamas sostienen cómo contar con la ayuda de Irán o de los Houthis. Aún adicionado a eso, tenés un gobierno de Trump ahora en Estados Unidos que no va a pensar 3 veces para atacar los Houthis y Irán si necesario. Entonces creo que este grupo que nosotros llamamos del axis of resistance, ¿no? El eje de la resistencia, está mucho más enfraquecido hoy lo que a 6 meses, lo que a 8 meses, lo que a un año. Ajá. En las condiciones para conseguir algo políticamente de nuestra parte para el otro lado es mucho más grande hoy lo que era un año atrás. Estamos en una posición hoy, Israel y el mundo libre, en una posición de mucho más fuerza lo que es fraqueza, y ellos están en una posición mucho más de fraqueza lo que de fortaleza. Está bien, André, pero y mientras tanto tenemos una cierta cantidad de rehenes que con más de 500 días, mucho más de 500 días,
que no pueden regresar y que seguramente algunos lamentablemente ya deben estar muertos. Sí, hay 22 vivos, eso es lo que dicen, y hay los otros 35, 6, 7 muertos. Yo creo que en este momento la guerra en Gaza volviendo no quiere decir que la guerra va a volver en full power, como en el principio de la guerra. No creo que la guerra y la maniobra militar por tierra va a ser en una escala muy grande, porque parte de Gaza ya está totalmente destruida. Y yo creo que Israel también tuvo tiempo para capturar inteligencia para saber qué objetivos y dónde están los rehenes, quizás parte de ellos, para poder operar de una forma más eficaz y efectiva. Y eso puede llevar Hamas a la mesa de negociación. En esa mesa de negociación, ¿crees que entra Qatar y Egipto nuevamente? Y ahí ahora creo que hay una disminución del papel de Qatar, un enfraquecimiento de su influencia y un aumento de la influencia de Egipto. Porque todo el liderazgo político de Gaza está muerto y las únicas 2 personas están fuera de Gaza. Gaza tiene un liderazgo militar que es el hermano de Sinwar, Mohamed Sinwar, y ya está. Entonces está muy frágil la relación entre los liderazgos de Hamas en Qatar y sus compañeros en Gaza. Y creo que Egipto tiene más influencia en este momento lo que Qatar. ¿Qué pasa con Hezbollah hoy por hoy? Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, ¿están dormidos? Y bueno, muchos están dormidos, pero no están muertos, porque un grupo... Mira, Alejandro, cuando un gobierno saca una misión de combatir el crimen organizado, vos no terminás con el crimen organizado, vos terminás con grupos que trabajan con el crimen organizado. No podés acabar con el terrorismo, podés acabar con las capacidades militares que grupos tienen de cometer actos terroristas de forma organizada, pero no de forma no organizada, porque eso es una decisión de una persona que se despierta en la mañana y se va a cometer un acto de terrorismo. Entonces, Hezbollah perdió 80% de la fuerza que tenía. Su liderazgo está muerto, su comando militar está muerto, sus misiles de alta precisión fueron destruidos, sus misiles de medio alcance fueron destruidos, murieron 4.000, 5.000, 7.000 miembros de Hezbollah, el régimen siria se cayó, perdieron depósitos de armas, perdieron fábricas. El gobierno del Líbano, después de años de impasse político, eligió un presidente, un primer ministro que son anti-Hezbollah. Mucha cosa anti-Hezbollah pasó en Líbano después que empezaron a guerrear con Israel. Pero la situación de Hezbollah en Líbano está mucho más debilitada hoy de lo que estaba antes de empezar la guerra. ¿Están destruidos? No, porque Hezbollah es una idea. Entonces cuando tienen el velorio de Nasrallah, tienen 100.000 personas en la calle. Pero la capacidad de Hezbollah de luchar una guerra contra Israel, no existe más el miedo que teníamos. Había un miedo mucho grande en Israel de que una entrada por tierra en Líbano resultaría en centenas de soldados muertos y 1.000 cosas. Y en 3-4 semanas se terminó. El Hezbollah perdió prácticamente todos los assets que tenía. Y fue firmado un acuerdo que no está más Israel, Líbano y ONU. Ahí tienes Israel, Francia, Estados Unidos, Líbano y la ONU. Los americanos y los franceses están ahí con el acuerdo. Es diferente de 2006.
están ahí, están mirando, están pasando las informaciones, es de interés francés y americano que no tenga más un conflicto, entonces ellos van a verificar si realmente no están pasando violaciones. Y Israel tiene ahí una cláusula en un acuerdo de que puede usar la fuerza si identifica que el acuerdo está siendo violado. Y eso no pasó en 2006. Entonces, toda vez que escuchás que Israel ataca algo en Líbano, objetivos en Líbano, es el Hezbollah violando el acuerdo. Hay un aumento vos hablas de Hezbollah, bueno, pero hay un aumento en San Pablo, en Brasil, de grupos terroristas cercanos a Hezbollah. No tengo informaciones de grupos terroristas cercanos a Hezbollah, pero hay operaciones muy importantes de la Policía Federal y de la Agencia de Inteligencia Brasilera prendiendo personas. Recientemente prendieron una persona en el sur de Brasil con conexiones a Al-Qaeda. Y yo creo que todas las personas que intenten hacer algo en Brasil van a probablemente ser descubiertos por las agencias de inteligencia, tanto de Brasil cuanto de otros países que cooperan con las agencias brasileñas, y va a dar la información. En Foz de Iguazú se da un fenómeno que es, y en Ciudad del Este, el fenómeno es que traen gente de afuera, del Líbano, les hacen poner negocios y pagan el diezmo para que ese dinero financie a Hezbollah. ¿Se da lo mismo en San Pablo? Sí. O sea, hay inmigración. No tengo informaciones sobre cantidad y cosas, pero sabemos que sí. Y yo creo que las autoridades israelíes, americanas y brasileñas también saben. ¿Qué cantidad de dinero? Pues de la triple frontera salen 25 millones de dólares anuales. ¿Hay cuantificado qué cantidad de dinero puede salir para financiar Hezbollah y otros grupos terroristas de San Pablo? Mirá, yo escuché una vez, hace muchos años, y muchos años son muchos años, que ellos recaudaban en Brasil 50 millones de dólares. Está. Voy más al norte, digo, ¿vos crees que sigue financiada por Venezuela? ¿Por Bolivia? No tengo la información, pero creo que hay cooperación militar entre Venezuela e Irán. Y vuelvo a Qatar. Qatar juega un papel doble. Por un lado, auspicia universidades para que, digamos, hablen en contra de Israel. Pero por lo menos, por otro lado, se sienta a ser garante de un acuerdo. Mira, Qatar tiene un problema de identidad. Y en un lado, Qatar tiene una independencia de su política externa. Por otro lado, Qatar como país tiene una simpatía por movimientos religiosos sociales, y entre ellos está la hermandad musulmana. Qatar tiene tiene ganas de tener una neutralidad a punto de conseguir hablar con todos, con Israel, con Hamas, con Talibán, con Estados Unidos, con Arabia Saudita, y es como una Suiza, pero en una región de Medio Oriente. Una Suiza en Europa habla con todos los países europeos, pero el Qatar habla con todos los males que hay en Medio Oriente y los buenos también. Y tiene mucha plata. Y esta plata compran influencia de soft power. Y parte de ese soft power está en deportes, cultura y educación. Entonces en deporte está en el Fórmula 1, está en el fútbol, compran equipos, todo lo que funciona, los corazones y mentes de la gente. La parte de cultura tiene toda la parte de periodismo, Al Jazeera y todo eso. Y toda la parte de educación son inversiones dentro de las universidades americanas y europeas para poder tener un grupo de gente
que va a proteger ideas que son antagónicas del mundo occidental y pro sus ideologías. ¿Cómo puede influir Trump en el conflicto en Medio Oriente? ¿Cómo lo analizan ustedes? Mira, es muy imprevisible. Él tiene una forma muy no convencional de gobierno y de gobernar. Y eso, cuando pasa en un país normal, no sale mucho en Namibia. Pero el presidente de Estados Unidos no es el presidente de Estados Unidos, es el presidente más importante del mundo. Es dueño de la economía más grande del mundo, que es más grande que la economía de Europa toda junta. Entonces, la influencia que tiene, el poder militar que tiene en un país del mundo, tiene cerca de 10% del poder militar que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene un poder militar de hacer operaciones de larga escala, por mucho tiempo, aérea, en el otro lado del mundo, muy lejos de su mainland. Ningún otro país tiene esta capacidad de operar una operación de guerra aérea en varios lugares, en lugares que están millares de kilómetros de distancia del país base. Estados Unidos tiene esta capacidad. Rusia no tiene esta capacidad, lejos de Rusia. Pero Estados Unidos tiene. Entonces, la capacidad que tiene de hacer valer una amenaza es muy importante porque puede concretizar la amenaza. Y ahí va a depender mucho de las decisiones que ellos van a tomar perante las amenazas que existen, sea en Irán, o sea de los Houthis, o sea de otros lugares. Y creo que eso puede ser, si las decisiones son tomadas de forma racional y no emotiva, pueden ser tomadas decisiones que pueden realmente cambiar el curso de parte de la historia, porque el problema palestino y el problema de Hamas, el problema de Hezbollah, se va a resolver cuando el régimen de los ayatolás en Irán se va. Y Estados Unidos tiene un poder para ayudar a que este régimen deje de existir. No quiero cerrar esta charla sin hacerte dos preguntas. La primera es la influencia de Brasil. Uno tiene que tomar en cuenta que Brasil hoy es el país más importante de América del Sur. Digo, hay un acercamiento muy fuerte de Argentina hacia Israel con el presidente Milei. Sin entrar en política, yo no te quiero meter en política. ¿Hay un acercamiento, o cómo ves al gobierno de Lula en su relación con Israel y en todo lo que se está viviendo? Mira, Brasil es un país muy importante en América Latina económicamente y socialmente y culturalmente, porque es muy grande, mucha gente, economía muy grande. Principalmente la economía de las commodities y la parte de comida y todo eso. Pero políticamente la influencia que tiene Brasil es muy chica. Muy chica. Es un país que políticamente tiene menos influencia de lo que España, lo que Italia, ¿entendés? Lo que otro país, lo que Australia, lo que Canadá, que son países que tienen una población mucho más chica. Sí. Y la forma como hacen política externa en Brasil es muy ideológica y poco pragmática e incoherente. Hablan de derechos humanos, pero hablan con Venezuela. Critican a Israel, pero no critican Rusia. Y la gente percibe eso. Entonces, como miembro de la comunidad internacional del mundo libre, Brasil no es visto como un país que tiene una división clara en este momento, en este gobierno. Tiene una posición confusa, muy ideológica, con frases inaceptables sobre los judíos, sobre el holocausto, sobre Gaza, sobre Israel. Entonces eso va a seguir así por un año y medio. Brasil tiene 8 problemas
Recién empezó el juramento de Bolsonaro con el 8 de enero. En un año y medio empiezan las elecciones acá. Año que viene van a tener los candidatos. Es muy difícil la izquierda continuar en el poder. Creo que Lula no va a ganar las elecciones, y ahí la pregunta es quién va a ganar, porque Bolsonaro no puede controlar las elecciones. Todo eso es mucho más importante para los brasileños lo que está pasando en el Medio Oriente. Entonces las relaciones con Israel, en mi opinión, van a continuar así. No va a tener embajador en Israel, de Brasil en Israel. El embajador de acá se va a venir otro probablemente. Y van a continuar cambiando bajo el radar las relaciones económicas y militares, porque hay relaciones, y hasta que cambie el gobierno. ¿Cómo trabaja la fundación que vos dirigís educando para